mejorar el Perú y si queremos que el Perú se comience a convertir en un país que no está en la situación que estamos ahora, estancados como en un pantano, pues tenemos que producir un cambio vital en la forma de comunicarnos. Porque un gran problema del Perú es la incomunicación que hay entre los diferentes sectores sociales, pero sobre todo entre los diferentes sectores humanos. En el Perú es un país donde escasas personas se asocian. El nivel de asociación para hacer negocios ha aumentado ahora con la nueva generación, pero en general es muy deficiente frente a otros países, mucho menos socios que son claves en el crecimiento de las empresas y claves en poderse insertar en la realidad del país. Entonces, hay aquí un problema de comunicación, hay un problema emocional de no confiar en el otro, que también la confianza se basa en todas las culturas, y hay libros sobre esto, principalmente en convenios no escritos. Y esos convenios no escritos son los que han guiado a sociedades como la China, donde los contratos no existían, a convertirse en enormes potencias económicas porque la gente confía en la palabra del otro, porque hay una gran sanción social si uno no cumple. En el Perú se tiran abajo un contrato o le echan perro muerto a una persona y no pasa socialmente nada. O sea, es tomado como un dato de la realidad. Todo este problema de comunicación tiene que ver con algo que hace Iván Herrera, a quien hemos invitado el día de hoy, que no se asuste, pues no vamos a tocar estos temas peliagudos, pero tú estás en lo que es la narración de historias, que es el storytelling, que es toda una técnica, ¿no? Sí, Julio, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, me parecía muy interesante la introducción que hacías, porque creo que has dado en el blanco sobre lo que le da tanta importancia a esto que me encanta, la narración de historias. No se trata, como alguno podría crear, simplemente de una forma de contar algo más bonito, claro, de embellecer, de hacerse más interesante, sino se trata de establecer puentes, de establecer vínculos, ¿no? Claro. Y ahí hay un enorme potencial que podemos aprovechar mejor. Una vez Alejandro Torero, sí, Torero, que era un brillante profesor de la Universidad de San Marcos, me contó de que cuando llegaron los españoles en el Perú habían 290 reinados, una cosa así, una cifra espectacular, y habían 600 idiomas. Que este era un país muy separado porque tenía una geografía como el Afganistán, y endiabladamente difícil, y cada valle o zona de un mismo valle tenía un reinado, o sea, había un rey ahí. Entonces, parte de los problemas que el Perú tiene es que es muy difícil de comunicar entre sí, porque no solamente están las viejas culturas quechua y aymara, sino lugares en los cuales han residido gente que ha sido traída del Mitimae. O sea, el Mitimae es una especie de exilado interno. Uno lo lee en la historia de los incas. 43% de la población fue desplazada. A lo que voy es a lo siguiente. Este país tiene incomunicaciones históricas, que vienen también de la relación costa-sierra, de muchos otros temas. Pero para ti, ¿dónde está la clave en la cual, en tu experiencia, el storytelling puede ayudar a mejorar esa comunicación? Yo creo que parte importante del camino que hay que recorrer tiene que ver con la construcción de confianza. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver con la integridad y el comportamiento, pero también podemos nosotros ayudar a ir tejiéndolo al mostrar vínculos, al mostrar cercanía. ¿Qué pasa? Con frecuencia, si uno se fija en el debate en las redes, claro, encuentra que todo está muy polarizado, sí, los ánimos están muy calientes. Pareciera que no somos capaces de encontrar en el otro una común humanidad, digamos, reconocer, claro, vernos en el otro reflejados. Lo que pasa es que en realidad, cuando contamos historias, le ayudamos al otro a mirarse también en el espejo. No hay que olvidar que el mundo, la humanidad, ¿no?, sí, contó historias a lo largo de la mayor parte de sus años de existencia. O sea, desde que el hombre primitivo lo empezó a hacer, cuando empezó a hablar, tomó conciencia de lo que era su inteligencia, sus capacidades cognitivas, y a partir de ahí la historia se vuelve la historia oral, ¿no? John Callahan, que es un experto en storytelling, sí, de Australia, plantea en un libro que en realidad el ser humano comienza a contar historias, en cierto modo, incluso antes de desarrollar el lenguaje articulado. Y los gestos, ¿no? Con los gestos, claro, en esta necesidad de compartir la experiencia común. Pero, como bien dices, a lo largo de la historia está presente la narración. Hablando de la historia, este experto israelí, Harari, sí, exactamente, autor de Sapiens, claro, Homo Deus, así es, tiene una idea que me parece muy relevante aquí. Él explica que lo que ha permitido que el ser humano pueda cooperar en gran escala son los relatos, son las historias que nos contamos. Por ejemplo, en la historia, cómo cazamos al mamut motivó a todos los cazadores a ir en grupo y no ir uno por uno, ¿no?
Claro, por decirte cosas sí, desde que la parecen experiencia- muy absurdas, pero creo que eso es así, ¿no? Así es, y así en gran escala. Nuestras visiones políticas, sociales, religiosas, se montan sobre relatos. Cómo interpretamos la realidad tiene que ver con las historias que nos contamos y en las que decidimos creer. Y hay una capacidad de abstracción, dice Harari en ese libro, Sí. tan magnífico, dice que hay una capacidad de abstracción, ¿no? Que el ser humano empieza a tener magia, lo que dice, a ver visiones, a ver religión, a ver... Así es, se Entonces hay imagina un futuro. Así es, y, se aquí, imagina. y allí hay otra clave, ¿no? Porque las historias, en primer lugar, van a permitirnos cooperar, ¿cierto? Lógico. Pero vamos a cooperar alrededor de un ideal, Claro. alrededor de una imagen de lo posible, una visión de futuro. No es la manada animal o el rebaño, digamos, porque hay también rebaños humanos, ¿no? O sea, Sí, no es la sí. tribu urbana, sino es un grupo de personas que encuentran una comunidad en el hablar, en el comunicarse, en una tarea común, ¿no? Exactamente. Y entonces cuando compartimos una historia podemos reconocernos parte de una comunidad y de pronto también en el caso peruano reconocer que podemos ser más parecidos al otro, al que estamos mirando con desconfianza de lo que quisiéramos admitir. Pero la verdad es que hay bases comunes, preocupaciones comunes, referentes, intereses comunes y podemos compartir historias que nos ayuden a acercarnos. Claro, Por eso se usa storytelling también, por ejemplo, en resolución de conflictos. claro. ¿Sí? Sí lo he usado yo. Yo tengo una experiencia larga en eso, pero permíteme un ratito hacer un corte. Cuéntame Sí. un poco de tu vida. Queremos saber quién eres tú. Me refiero a dónde estudiaste, dónde naciste, quiénes son, digamos, cuáles son las razones por las cuales tomas esta vocación. Porque hablando en criollo es el contador de cuentos, ¿no? Así en es, realidad no hay que así decir que no, ¿no? Si Tal bien eso cual. es un concepto medio deformado, pero en realidad es sacar de la narración un potencial enorme. ¿Cómo es que se genera esto? ¿Hay algún familiar tuyo que era artista en esto? Porque ocurre que a veces hay una influencia familiar. ¿Cómo fue tu carrera? ¿Cómo es que se crea esta carrera? Yo comencé mi carrera como periodista. Ya, aquí Y interesante. trabajé en medios una buena cantidad de años Ya. y me sentía muy identificado con la profesión. Yo suelo contar que prácticamente tenía en la piel tatuada la palabra Bueno, periodista. yo soy también periodista, somos Así cuenteros es. por oficio. ¿no? Claro que sí. Y de hecho me apasionaba el trabajo, ¿no? Estar en la calle. ¿Qué te gustaba, escribir la crónica o era estar en la calle para saber la última? Las dos cosas me Las dos encantaban, cosas, las dos claro. cosas. Sentir que te enteras primero Claro. y que te enteras también de las historias de otros. Mucha de la- adrenalina tiene eso. Sí, muchísima. Pero bueno, en algún momento en mi vida me di cuenta que el trabajo diario pues estaba también aplazando ciertas cosas que me interesaban también explorar a nivel profesional, pero también familiar. En fin, otras cosas que no podía hacer. Entraba en la tarde, me iba a pasar a la medianoche. Claro, lógico. Entonces era complicado. Entonces empecé a entender que tocaba hacer un cambio. Finalmente renuncié al periódico donde estaba y en ese camino se inicia para mí un momento de búsqueda de... ¿Qué periódico era, si se puede saber? En el comercio En el trabajaba, comercio, ya. sí. Ujú. Entonces me pongo a buscar opciones, pero se pone para mí la cosa un poco más difícil emocionalmente porque surge como una suerte de crisis de identidad. ¿Quién rayos soy? Claro. Un ex periodista. Claro. Y la verdad es que me angustiaba. Suena un poco ridículo No, tal no, vez, no, pero me quedaba despierto en la noche dando vueltas pensando, ¿quién soy? Claro. Me había puesto a dar clases en la universidad. Eso era un profesor ahora. Te cuento que empecé a escribir cuentos para niños. Hoy tengo varios libros publicados. mira, qué interesante. Entonces eso soy, un autor de literatura infantil. Claro. Pero la pregunta seguía como jorobando, ¿no? Adentro. Claro. Y me acuerdo que una mañana estoy viendo un documental y el director y presentador del documental cuenta cómo llegó a la historia que estaba compartiendo, ¿no? Entonces habla un poco de su trayectoria en la que había pasado por varios campos de la comunicación. Publicista, guionista, actor, y remata eso diciendo, porque yo soy un narrador de historias. Y cuando él dice eso, yo casi salto de la silla, porque sentí que esa era Era la lo que tú respuesta que querías. estaba buscando, lo que me definía cuando enseño, cuando ayudaba a mis clientes a resolver problemas de comunicación, lo que sea como periodista. Y entonces decidí meterme a buscar cómo podía vivir más cerca de las historias y, si era posible, de las historias también. Claro. Y caí en el concepto del business storytelling. Claro. Cuando aún se hablaba muy poco del tema en Que el es Perú. storytelling para los negocios, ¿eh? Historia Exactamente. contada para los negocios. Exactamente, historias contadas para los negocios y para el ámbito del trabajo, ¿no? Claro. Para el ámbito profesional. Entonces me puse a estudiar, metí a talleres, cursos, entrevistaba a expertos por internet y de pronto ya tenía una consultora que trabajaba esto, daba talleres, cursos. Hoy enseño en la escuela de posgrado bastantes cursos sobre storytelling en la UPC, donde yo también estudié periodismo. Claro. Es la preliteratura, ¿no? Es en realidad el storytelling, o sea, el narrar cuentos es previo a la literatura.
Previo a la ¿no? literatura en el No, o sea, me refiero en la historia, ¿no? Estoy diciendo en la historia, pero además es seguro. una forma elemental de comunicación a la cual tiene Es una acceso todo por encima de las redes Todos, sociales, ¿no? si nacemos bebiendo de eso, Así ¿no? es. Y lo triste para mí es que a veces se nos ha vendido la idea de que la comunicación profesional, la de los negocios o la del trabajo, no puede recurrir a las historias. Eso es como muy poco serio, muy poco digno, ¿no? Claro. Que necesitamos dar data nada más Claro, y claro. PowerPoint. Claro. Pero la verdad es que en el camino... Es como, por ejemplo, los de televisión que se meten a narrar viajes. Solo cuando apareció Guerrero, ahí todo el mundo se dio cuenta que eso era una maravilla para descubrir el Perú. ¿Sí o no? Claro. O sea, ¿no? Contar esas historias que te permiten entender tu país de una manera radicalmente diferente a como hasta ese momento lo has visto, que era Bolognesi y Grau, los héroes, y no era ese país físicamente tan bello y con tanta cultura a su interior, cultura viva que existía, ¿no? Claro, ¿no? y lo interesante es que cualquiera sea casi el tema que se aborde, si lo abordas utilizando este recurso tan humano de la narración de historias, entonces se vuelve relevante, la gente se engancha. Claro, Si estás haciendo una conferencia o estás, vamos, recordando el momento en que uno escucha una conferencia, una charla, de pronto se desconecta, ¿no? Se pone uno a pensar en otra cosa, Claro. agarra el celular, hasta que el que está hablando cuenta una anécdota, entonces la actitud cambia, uno se vuelve a conectar. Hay técnicas, por ejemplo, que se usan de cuentos, ¿no? Justamente en el trabajo de comunicación para empresas y también en determinados temas. Yo me he movido mucho en el campo de asesoría política, ¿no? Sí. Que es un campo difícil, porque tú sabes que generalmente tú puedes ser un buen asesor, pero a diferencia del periodismo que te leen de todas maneras, a veces no te hacen caso. Y cuando no te hacen caso, tú ves el fracaso de una campaña delante de tus ojos. Y me ha pasado éxitos y también algunos fracasos sensibles. Entonces, ahí, por ejemplo, una de las primeras cosas que le da mucho énfasis es hacer un FODA famoso, para que la persona sepa sus fortalezas, sus oportunidades, debilidades. A veces no querían, se resistían a eso, pero al final se imponía la lógica. Y entonces ahí surgían, en la discusión del FODA, de la cuán fuerte eres, cuán débil eres, cuáles son las oportunidades, o sea, todo ese análisis llevaba narraciones que para mí eran claves para entender al sujeto de campaña. O sea, la gente, cuando te habla de sí, ¿no? Cuando tiene que empezar a hablar de sus defectos, de sus éxitos, de lo que ha hecho bien en la vida o mal, empieza a narrar. O sea, es un recurso que está muy atado al alma, muy atado a la esencia del ser humano, ¿no? Y eso humaniza además al que Así se está es, presentando. claro. Cuando nos atrevemos a mostrar nuestra vulnerabilidad, cuando no nos presentamos como perfectos, es más fácil que empatice aquel que nos está escuchando. Claro. Oye, este no se para en un pedestal, Claro. puedo sentirme más cercano. Claro. Y en la comunicación, tú lo sabes de sobra, es fundamental construir la cercanía, invitar Una cierta empatía, que es la base Claro. para que alguien te acepte una entrevista, ¿no? Sí, si no, Bueno, no, un poco, no avanza. Un poco creo que ahí hay una lógica muy importante también que tiene que ser un poco orientada en el caso del periodismo, ¿no? Que se ha vuelto muy de trinchera, ¿no? O sea, la trinchera divide, ¿no? Pero el storytelling une. Un ejemplo, por ejemplo, también que me parece interesante es la campaña de Barack Obama, hablando del uso del storytelling en la política, y luego hablamos del que haces tú, es una famosa narrativa que él metió en su campaña, la segunda campaña que hizo, que era difícil, la logra ganar porque él pone ejemplos como el siguiente. Dice, yo llegué a Ohio y conocí a la señora Milton y a la señora no sé cuántos, ¿no? Una tenía 2 hijos que tenían problemas mentales y la otra tenía una niña con cáncer. ¿Ya? Y estas mujeres trabajaban 14, 15, 20 horas al día, algunos fines de semana, etcétera, para poder sostener a su familia. Y no tenían seguro social. 48 millones de americanos no lo tienen, así lo dijo en el debate. Y eso no es justo. Nada más. Esa pequeña historieta le sirvió a él, fue el gran debate que él generó sobre el Medicare y toda la parte médica en Estados Unidos, a partir de esa narración tan elemental. O sea, la experiencia, en el caso de los políticos, a los políticos yo les he enseñado siempre a contar su experiencia. ¿De acuerdo? O sea, en el caso de Alberto Andrade, que asesoré, a contar la experiencia de su fábrica, ¿no? A otros que he asesorado, la experiencia municipal que habían tenido, o la experiencia de relación con gente importante de la comunidad que habían revelado. Entonces, las historias ejemplares ayudan a que la gente también identifique este valor humano que tú dices que tiene la entrevista, y los políticos son ahora ya los seres más lejanos de la gente, ¿no? Esta experiencia que compartías de Obama me parece fundamental porque si algo hace el storytelling es permitir que la audiencia se reconozca allí. Esta señora Milton, de la que estabas hablando en la historia de Obama, de pronto representa a estos millones de estadounidenses. 48 millones que no 48 tienen millones seguro, ¿no? sin seguro. Claro.
Entonces era fácil empatizar con eso. No podemos empatizar fácilmente con una idea abstracta. O sea, ahí la idea era, la historia narraba de que eran mujeres que tenían que trabajar 20 horas diarias para poder sostener a una familia en crisis que estaban enfermos, ¿no? Así es, pero volverlo concreto es clave aquí. Así es. Es una persona con un nombre, con ciertas Muy condiciones. diferente que tú hables del seguro social en abstracto, como se hace en el Perú. Así es. Y nadie dice esto es lo que hay que hacer. No sé si me Claro, explicar. O sea, claro. el storytelling tiene la ventaja que te puede llevar a la acción porque tú le insinúas lo que hay que hacer a través de tu mensaje. Y porque ¿no? involucra emociones. Así es, claro. Mira, te cuento sobre una investigación. Paul Sack, neuroeconomista se denomina él, Sí. es decir, es alguien que estudia cuestiones económicas a través de la neurociencia. Claro. Se metía en especial a ver qué papel jugaban ciertas hormonas en la toma de decisiones. Él hizo un experimento en el que le mostraba a algunos voluntarios un video, en el que se veía una historia basada en algo real, un papá que está mirando a su hijo jugar, un niño pequeño que está enfermo de cáncer. El papá sabe que el niño se está muriendo y decide vencer un poco su malestar para acercarse a su hijo a jugar. Les mostraba este video, les tomaba una medición a los voluntarios sobre los niveles de cortisol y de oxitocina antes y después de ver el video. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurría? Después de ver el video donde se veía esta historia con este dilema, estos niveles se disparaban. ¿Y qué ocurría después? Les preguntaba a los voluntarios, ¿estarían dispuestos a donar tal cantidad de dinero a la causa de los enfermos con cáncer? Ocurría que sí. Y mientras más altos estos niveles, Claro. mayor la disposición. Pero cuando a otro grupo de control les puso un video diferente, en el que están los mismos personajes, pero sin hacer nada, solo paseando, no pasaba nada. Claro. Era la historia con su componente de conflicto Claro, y con claro. su identificación emocional la que disparaba las ganas de hacer algo. Yo quiero participar en resolver el problema. Tú no has hecho esa campaña de UNICEF, ¿no? No sé si la has visto. Que hay un No, no, fulano ¿cuál es? que es uno sobre donaciones, ¿ah? Que lo pide con tal lenguaje tan lastimero, cuentan historia, una familia, de un niño, ¿no? Que al final el que pide la plata no es el personaje, sino es el locutor, ¿ya? Que usa técnicas de telenovela. Este es un locutor conocido que está en telenovela. Entonces, acudamos a apoyar a los niños, pero con un fervor tal que simplemente dice que todo el mundo se pone la mano en el bolsillo. Es un éxito, es un éxito, ¿no? Volviendo a lo que tú haces, tú estás en el terreno del business, o sea, el negocio, Sí. que tiene muchos prejuicios por parte de la población en el Perú por varias razones, ¿no? Primero porque es un país donde hay una mayoría informal, lo cual vuelve desconfianza a todo respecto al mercado, a pesar que lo usan todos los días, por lo menos el sistema capitalista, por ponerlo de una manera, y el mercado tienen aproximaciones distintas para la gente. A los que les beneficia, por ejemplo, una señora que tiene un puesto en un mercado, definitivamente ella no va a estar en contra, pero a los que no han logrado ser incluidos en la economía, que tienen que vender en la calle, sí los pone en contra, los hace anidar prejuicios. Entonces, el storytelling tiene un rol que no se va solamente sobre el tema de la relación de las empresas con la sociedad, sino yo supongo también sobre esa parte subjetiva, ¿no? Cómo vencer prejuicios. ¿Sirve para eso el storytelling? Bueno, sí, lo que pasa es que frente a una historia negativa, la manera de responder es compartir una historia positiva. Claro. Es decir, no basta simplemente con negar una afirmación, necesitamos compartir una historia que nos dé una explicación mejor, ¿no? Claro. Efectivamente hay prejuicios, ciertamente, pero tenemos también millones de personas, como tú has dicho, que aún desde el terreno de la informalidad están buscando hacer negocio, están buscando trabajar. Buscan la legalidad. Se están buscando ¿no? acercar a eso, Claro, ¿no? claro. Por supuesto, tenemos un país donde existe, como Francisco Durán explica, también pues una cultura de lo informal muy grande y lo Claro. de delictivo también. Pero podemos pensar en que hay... Pero no está comunicada, ¿no? Me da la impresión que yo hablo con un amigo empresario mío que estuvo conmigo en el colegio, ¿no? Y él no tiene ningún lazo de comunicación con esta otra parte de la sociedad. O sea, un gran problema es que faltan esos lazos. Y supongo que lo que tú haces es también ayudar a que haya lazos de confianza, ¿no? Porque la de confianza, el prejuicio es un famoso filósofo italiano decía, es una verdad injusta sobre algo o alguien que no está debidamente comprobada, ¿no? Ahora, ¿No? sí, ¿verdad? Efectivamente es eso. Pero muchas veces, siendo franco, los prejuicios se alimentan por las historias que se comparten. Exacto, La exacto, gente cuenta historias negativas porque ha tenido experiencias. Radio Bemba, lo que hemos trabajado en radio Exactamente. sabemos del valor que tiene Radio Bemba, ¿no? Que es Pero claro. hay que validar las emociones Sí, del claro, otro. claro, claro. De pronto el consumidor que se siente engañado cuenta las historias porque ha tenido una mala experiencia. Joan Costa, este importante comunicólogo español, ¿no? claro. El promotor Sí, del concepto del DIRCOM, de la Dirección de Claro. Comunicaciones para las Empresas,
Él dice que acción es comunicación y comunicación es acción. Y tengo la impresión de que podemos a veces dar la idea de que con un mensaje bien armado y bonito se arregla todo, pero no es verdad. La comunicación tiene que ir de la mano con las acciones, y lo que creo que esto nos lleva es a la conclusión de que debemos comportarnos de tal manera que los demás compartan buenas historias sobre nosotros, Claro. que compartan historias positivas sobre nosotros. Claro, claro. Eso creo que es algo importante para las empresas también, ¿no? Entonces, digamos, la comunicación de la que estamos hablando, por supuesto, no elimina la responsabilidad, ¿no? Claro. De actuar de una forma responsable, de una manera que provoque, que invite a los demás a compartir más bien historias buenas. Mucho se define a la hora de una venta, se define la venta por la historia que tú estás contando y la imagen que está dando en la empresa, ¿no? Pues un vendedor es un narrador de cuentos también. También. Porque tú vas a resaltar, entonces lo que quiero decir es que esto está en todas las partes, en toda la actividad humana, la narración es muy importante. Solo que acá lo estamos haciendo de manera especializada, ¿no? Para dirigida a los servicios internos de la empresa, a motivar al personal y a lograr que la empresa además sirva mejor a la comunidad, ¿no? Y esto es importante para la venta también porque las historias le van a dar significado a los productos, a los servicios, van a asociarlos con, de pronto, atributos, Claro. ciertos valores, no sé, Claro. que los clientes pueden considerar importantes, ¿no? Hay un par de escritores, un periodista y un escritor que hicieron un experimento social y tiene un Ya. proyecto que se llama Significant Object, objetos significativos. Claro. Los dos compraron chucherías, estos Claro. objetos que valían como $1, Claro. se compraron 200 de esos, son ceras, eran Claro. objetos feos, Claro. pero los pusieron en eBay, Ya. esta plataforma de venta tipo... Claro, en Estados Unidos, claro. Claro, tipo subasta, ¿no? Claro. Y en lugar de describir el objeto, qué sé yo, un cenicero, un piezapapel, le metían un cuentito, escribían en lugar de la descripción El un cuento. relato, un cuento, ¿bien? Y en el sistema de eBay hay como subasta, ¿no? Puede ir Claro, sí. aumentando el valor. Ellos compraron 200 objetos, entonces esto era 200 y pico dólares lo que gastaron en comprar. Claro. ¿Sabes cuántos dólares recabaron al final Con las historias. con las historias? ¿Cuánto? Más de 8,000. Más de 8.000. Desde 200 y pico hasta 8,000. Claro. Y la diferencia la hizo únicamente la historia. La historia le dio significado. Lógico. Hizo que no fuera un cenicero feo. Es como, por ejemplo, Inca Kola. Algo más. Como Inca Kola, ¿no? Sí. A la hora que entra Coca-Cola, hace una toma no tan hostil, ¿no? Fue un acuerdo de varios años, termina Inca Kola siendo un producto que la gente resiste a que se quite del mercado, ¿no? Como pasó con el chocolate Nestlé, sobre el cual surgieron todos, el Sublime, 1000 maldiciones porque le cambiaron la fórmula y se volvió algo diferente. Entonces, ahí que hicieron en el caso de Inca Kola fue contar la historia de las familias que comían en chifa. Inca Kola se consolida porque ya no le quedó más remedio a Coca-Cola que esperar a otra oportunidad para hacer un cambio. Querían cambiar la marca, querían hacer otra cosa. Y la historia ha demostrado que era muy fuerte la narrativa que la comida peruana, que venía pues de años antes, ¿no? Estaba ratificada en toda la publicidad de Inca Kola, que era de sabor peruano y además estaba asociada a determinado tipo de comidas, a la criolla y al chifa. No hubo manera de removerlo porque vino el boom culinario y tuvieron que rendirse los marqueteros de Coca-Cola y decidir que seguían adelante con el producto, ¿no? Un boom en el que está muy presente también el storytelling, dicho sea de paso. Claro, ¿no? claro, sí, por supuesto, claro. Las comidas nos llevan a los recuerdos, Así es. al hogar. Claro, tiene su parte falsa también porque a veces decora un poco el mundo, pero en fin, sí, claro. Sí, no, bueno, Claro, pero tiene su parte muy positiva que es de emotiva, ¿no? mueve las emociones. Quizás más gente se ha quedado en el Perú por ese ídolo que es la comida, ¿no? Porque nosotros los peruanos cuando hablamos de comida, que es toda una narrativa también, porque cada plato tiene su historia. No sé si Así te ha es. pasado. Cuando hablan del ceviche, los peruanos construyen, yo voy a Chiclayo sí, las historias son de lo más disímiles y variadas y creativas, ¿no? Que son la narración entre vecinos de cómo se hace bien ese ceviche y cuándo lo han comido más rico. O sea, es increíble. Mira, son varias formas de abordarlo. Las historias sobre el origen del plato, pero las historias también de nuestros propios recuerdos, esta historia íntima, emocional de nuestro vínculo con el plato, ¿no? Claro, que es el santo que celebramos. Voy a continuar. Amigos, vuelvo con ustedes en los siguientes minutos aquí en Sin Floro. Estamos en un diálogo con Iván Herrera, muy interesante sobre el storytelling, o sea, la narración de noticias, de cuentos, no noticias de cuentos, que permite entender muchas veces y mejorar el clima de relación en los negocios y en la sociedad. Vuelvo con ustedes.
sea, queremos mejorar el Perú y si queremos que el Perú se comience a convertir en un país que no está en la situación que estamos ahora, estancados como en un pantano, pues tenemos que producir un cambio vital en la forma de comunicarnos. Porque un gran problema del Perú es la incomunicación que hay entre los diferentes sectores sociales, pero sobre todo entre los diferentes sectores humanos. En el Perú es un país donde escasas personas se asocian. El nivel de asociación para hacer negocios ha aumentado ahora con la nueva generación, pero en general es muy deficiente frente a otros países, mucho menos socios que son claves en el crecimiento de las empresas y claves en poderse insertar en la realidad del país. Entonces, hay aquí un problema de comunicación, hay un problema emocional de no confiar en el otro, que también la confianza se basa en todas las culturas, y hay libros sobre esto, principalmente en convenios no escritos. Y esos convenios no escritos son los que han guiado a sociedades como la China, donde los contratos no existían, a convertirse en enormes potencias económicas porque la gente confía en la palabra del otro, porque hay una gran sanción social si uno no cumple. En el Perú se tiran abajo un contrato o le echan perro muerto a una persona y no pasa socialmente nada. O sea, es tomado como un dato de la realidad. Todo este problema de comunicación tiene que ver con algo que hace Iván Herrera, a quien hemos invitado el día de hoy, que no se asuste porque no vamos a tocar estos temas peliagudos, pero tú estás en lo que es la narración de historias, que es el storytelling, que es toda una técnica, ¿no? Sí, Julio, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, me parecía muy interesante la introducción que hacías, porque creo que has dado en el blanco sobre lo que le da tanta importancia a esto que me encanta, la narración de historias. No se trata, como alguno podría crear, simplemente de una forma de contar algo más bonito, Claro. de embellecer, de hacerse más interesante, sino se trata de establecer puentes, de establecer vínculos, ¿no? Claro. Y ahí hay un enorme potencial que podemos aprovechar mejor. Una vez Alejandro Torero, sí, Torero, que era un brillante profesor de la Universidad de San Marcos, me contó de que cuando llegaron los españoles en el Perú habían 290 reinados, una cosa así, una cifra espectacular, y habían 600 idiomas. Que este era un país muy separado porque tenía una geografía como el Afganistán, y endiabladamente difícil, y cada valle o zona de un mismo valle tenía un reinado, o sea, había un rey ahí. Entonces, parte de los problemas que el Perú tiene es que es muy difícil de comunicar entre sí, porque no solamente están las viejas culturas quechua y aymara, sino lugares en los cuales han residido gente que ha sido traída del Mitimae. O sea, el Mitimae es una especie de exilado interno. Uno lo lee en la historia de los incas. 43% de la población fue desplazada. A lo que voy es a lo siguiente. Este país tiene incomunicaciones históricas, que vienen también de la relación costa-sierra, de muchos otros temas. Pero para ti, ¿dónde está la clave en la cual, en tu experiencia, el storytelling puede ayudar a mejorar esa comunicación? Yo creo que parte importante del camino que hay que recorrer tiene que ver con la construcción de confianza. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver con la integridad y el comportamiento, pero también podemos nosotros ayudar a ir tejiéndolo al mostrar vínculos, al mostrar cercanía. ¿Qué pasa? Con frecuencia, si uno se fija en el debate en las redes, claro, encuentra que todo está muy polarizado, sí, los ánimos están muy calientes. Pareciera que no somos capaces de encontrar en el otro una común humanidad, digamos, reconocer, claro, vernos en el otro reflejados. Lo que pasa es que en realidad, cuando contamos historias, le ayudamos al otro a mirarse también en el espejo. No hay que olvidar que el mundo, la humanidad, ¿no?, sí, contó historias a lo largo de la mayor parte de sus años de existencia. O sea, desde que el hombre primitivo lo empezó a hacer, cuando empezó a hablar, tomó conciencia de lo que era su inteligencia, sus capacidades cognitivas, y a partir de ahí la historia se vuelve la historia oral, ¿no? Sean Callahan, que es un experto en storytelling, sí, de Australia, plantea en un libro que en realidad el ser humano comienza a contar historias, en cierto modo, incluso antes de desarrollar el lenguaje articulado. Y los gestos, ¿no? Con los gestos, claro, en esta necesidad de compartir la experiencia común. Pero, como bien dices, a lo largo de la historia está presente la narración. Hablando de la historia, este experto israelí, Harari, sí, exactamente, autor de Sapiens, claro, Homo Deus, así es, tiene una idea que me parece muy relevante aquí. Él explica que lo que ha permitido que el ser humano pueda cooperar en gran escala son los relatos, son las historias que nos contamos. Por ejemplo, la historia, cómo cazamos al mamut, motivó a todos los cazadores a ir en grupo y no ir uno por uno, ¿no?
Claro, Por decirte cosas sí, desde que la parecen experiencia. muy absurdas, pero creo que eso es así, ¿no? Así es, y así en gran escala. Nuestras visiones políticas, sociales, religiosas, se montan sobre relatos. Cómo interpretamos la realidad tiene que ver con las historias que nos contamos y en las que decidimos creer. Y hay una capacidad de abstracción, dice Harari en ese libro, Sí. tan magnífico, dice que hay una capacidad de abstracción, ¿no? Que el ser humano empieza a tener magia, lo que dice, a ver visiones, a ver religión, a ver... Así es, ¿no? así es. Se Entonces imagina un futuro. Así es, y se aquí, imagina. y allí hay otra clave, ¿no? Porque las historias, en primer lugar, van a permitirnos cooperar, ¿cierto? Lógico. Pero vamos a cooperar alrededor de un ideal, Claro. alrededor de una imagen de lo posible, de una visión de futuro. No es la manada animal o el rebaño, digamos, porque hay también rebaños humanos, ¿no? O sea, Sí, no es la sí. tribu urbana, sino es un grupo de personas que encuentran una comunidad en el hablar, en el comunicarse, en una tarea común, ¿no? Exactamente. Y entonces cuando compartimos una historia podemos reconocernos parte de una comunidad y de pronto también en el caso peruano reconocer que podemos ser más parecidos al otro, al que estamos mirando con desconfianza de lo que quisiéramos admitir. Pero la verdad es que hay bases comunes, preocupaciones comunes, referentes, intereses comunes y podemos compartir historias que nos ayuden a acercarnos. Claro, Por eso se usa storytelling también, por ejemplo, en resolución de conflictos. claro. ¿Sí? Sí lo he usado yo. Yo tengo una experiencia larga en eso, pero permíteme un ratito hacer un corte. Cuéntame Sí. un poco de tu vida. Queremos saber quién eres tú. Me refiero a dónde estudiaste, dónde naciste, quiénes son, digamos, cuáles son las razones por las cuales tomas esta vocación. Porque hablando en criollo es el contador de cuentos, ¿no? Así en es, realidad no hay que así decir que no, ¿no? Si Tal bien cual. eso es un concepto medio deformado, pero en realidad es sacar de la narración un potencial enorme. ¿Cómo es que se genera esto? ¿Hay algún familiar tuyo que era artista en esto? Porque ocurre que a veces hay una influencia familiar. ¿Cómo fue tu carrera? ¿Cómo es que se crea esta carrera? Yo comencé mi carrera como periodista Ya, aquí y interesante. trabajé en medios una buena cantidad de años Ya. y me sentía muy identificado con la profesión. Yo suelo contar que prácticamente tenía en la piel tatuada la palabra Bueno, periodista. yo soy también periodista, somos Así cuenteros es. por oficio, ¿no? Claro que sí. Y de hecho me apasionaba el trabajo, ¿no? Estar en la calle. ¿Qué te gustaba, escribir la crónica o era estar en la calle para saber la última? Las dos cosas me Las dos encantaban, cosas, las dos claro. cosas. Sentir que te enteras primero Claro. y que te enteras también de las historias de otros. Mucha de la- adrenalina tiene eso. Sí, muchísima. Pero bueno, en algún momento en mi vida me di cuenta que el trabajo diario pues estaba también aplazando ciertas cosas que me interesaban también explorar a nivel profesional, pero también familiar. En fin, otras cosas que no podía hacer. Entraba en la tarde, me iba a pasar a la medianoche. Claro, lógico. Entonces era complicado. Entonces empecé a entender que tocaba hacer un cambio. Finalmente renuncié al periódico donde estaba y en ese camino se inicia para mí un momento de búsqueda de... ¿Qué periódico era, si se puede saber? En el comercio En el trabajaba, comercio, ya. sí. Ujú. Entonces me pongo a buscar opciones, pero se pone para mí la cosa un poco más difícil emocionalmente porque surge como una suerte de crisis de identidad. ¿Quién rayos soy? Claro. Un ex periodista. Claro. Y la verdad es que me angustiaba. Suena un poco ridículo No, tal no, vez, no, pero me quedaba despierto en la noche dando vueltas pensando, ¿quién soy? Claro. Me había puesto a dar clases en la universidad. Eso era un profesor ahora. Te cuento que empecé a escribir cuentos para niños. Hoy tengo varios libros publicados. mira, qué interesante. Entonces eso soy, un autor de literatura infantil. Claro. Pero la pregunta seguía como jorobando, ¿no? Adentro. Claro. Y me acuerdo que una mañana estoy viendo un documental y el director y presentador del documental cuenta cómo llegó a la historia que estaba compartiendo, ¿no? Entonces habla un poco de su trayectoria en la que había pasado por varios campos de la comunicación. Publicista, guionista, actor, y remata eso diciendo, porque yo soy un narrador de historias. Y cuando él dice eso, yo casi salto de la silla, porque sentí que esa era Era la lo que tú respuesta que querías. estaba buscando, lo que me definía cuando enseño, cuando ayudaba a mis clientes a resolver problemas de comunicación, Claro. lo que hacía como periodista. Y entonces decidí meterme a buscar cómo podía vivir más cerca de las historias y, si era posible, de las historias también. Claro. Y caí en el concepto del business storytelling. Claro. Cuando aún se hablaba muy poco del tema en Que el es Perú. storytelling para los negocios, ¿eh? Historias Exactamente. contadas para los negocios. Exactamente, historias contadas para los negocios y para el ámbito del trabajo, ¿no? Claro. Para el ámbito profesional. Entonces me puse a estudiar, metí a talleres, cursos, entrevistaba a expertos por internet y de pronto ya tenía una consultora que trabajaba esto, daba talleres, cursos. Hoy enseño en la escuela de posgrado bastantes cursos sobre storytelling en la UPC, donde yo también estudié periodismo. Claro. Es la preliteratura, ¿no? Es en realidad el storytelling, o sea, el narrar cuentos es previo a la literatura.
Previo a la literatura en el No, o sea, me refiero en la historia, ¿no? Estoy diciendo en la historia, pero además es seguro. una forma elemental de comunicación a la cual tiene Es una acceso todo por encima de las redes sociales, ¿no? Si nacemos bebiendo de eso, Así ¿no? es. Y lo triste para mí es que a veces se nos ha vendido la idea de que la comunicación profesional, la de los negocios o la del trabajo, no puede recurrir a las historias. Eso es como muy poco serio, muy poco digno, ¿no? Claro. Que necesitamos dar data nada más, Claro, y claro. PowerPoint. Claro. Pero la verdad es que en el camino... Es como, por ejemplo, los de televisión que se meten a narrar viajes. Solo cuando apareció Guerrero, ahí todo el mundo se dio cuenta que eso era una maravilla para descubrir el Perú. ¿Sí o no? Claro. O sea, ¿no? Contar esas historias que te permiten entender tu país de una manera radicalmente diferente a como hasta ese momento lo has visto, que era Bolognesi, Grau, los héroes, y no era ese país físicamente tan bello y con tanta cultura a su interior, cultura viva que existía, ¿no? Claro, ¿No? y lo interesante es que cualquiera sea casi el tema que se aborde, si lo abordas utilizando este recurso tan humano de la narración de historias, entonces se vuelve relevante, la gente se engancha. Claro. Si estás haciendo una conferencia o estás, vamos, recordando el momento en que uno escucha una conferencia, una charla, de pronto se desconecta, ¿no? Se pone uno a pensar en otra cosa, Claro. agarra el celular, hasta que el que está hablando cuenta una anécdota, entonces la actitud cambia, uno se vuelve a conectar. Hay técnicas, por ejemplo, que se usan de cuentos, ¿no? Justamente en el trabajo de comunicación para empresas y también en determinados temas. Yo me he movido mucho en el campo de asesoría política, ¿no? Sí. Que es un campo difícil, porque tú sabes que generalmente tú puedes ser un buen asesor, pero a diferencia del periodismo que te leen de todas maneras, a veces no te hacen caso. Y cuando no te hacen caso, tú ves el fracaso de una campaña delante de tus ojos. Y me ha pasado éxitos y también algunos fracasos sensibles. Entonces, ahí, por ejemplo, una de las primeras cosas que le da mucho énfasis es hacer un FODA famoso, para que la persona sepa sus fortalezas, sus oportunidades, debilidades. A veces no querían, se resistían a eso, pero al final se imponía la lógica. Y entonces ahí surgían, en la discusión del FODA, de cuán fuerte eres, cuán débil eres, cuáles son las oportunidades, o sea, todo ese análisis llevaba narraciones que para mí eran claves para entender al sujeto de campaña. O sea, la gente, cuando te habla de sí, ¿no? Cuando tiene que empezar a hablar de sus defectos, de sus éxitos, de lo que ha hecho bien en la vida o mal, empieza a narrar. O sea, es un recurso que está muy atado al alma, muy atado a la esencia del ser humano, ¿no? Y eso humaniza además al que Así se está es, presentando. claro. Cuando nos atrevemos a mostrar nuestra vulnerabilidad, cuando no nos presentamos como perfectos, es más fácil que empatice aquel que nos está escuchando. Claro. Oye, este no se para en un pedestal, Claro. puedo sentirme más cercano. Claro. Y en la comunicación, tú lo sabes de sobra, es fundamental construir la cercanía, invitar Una cierta a la cercanía. empatía, que es la base Claro. para que alguien te acepte una entrevista, ¿no? Sí, si no, Bueno, no avanza. Un poco creo que ahí hay una lógica muy importante también que tiene que ser un poco orientada en el caso del periodismo, ¿no? Que se ha vuelto muy de trinchera, ¿no? O sea, la trinchera divide, ¿no? Pero el storytelling une. Un ejemplo, por ejemplo, también que me parece interesante es en la campaña de Barack Obama, hablando del uso del storytelling en la política, y luego hablamos del que haces tú, es una famosa narrativa que él metió en su campaña, la segunda campaña que hizo, que era difícil, la logra ganar porque él pone ejemplos como el siguiente. Dice, yo llegué a Ohio y conocí a la señora Milton y a la señora no sé cuántos, ¿no? Una tenía 2 hijos que tenían problemas mentales y la otra tenía una niña con cáncer. ¿Ya? Y estas mujeres trabajaban 14, 15, 20 horas al día, algunos fines de semana, etcétera, para poder sostener a su familia. Y no tenían seguro social. 48 millones de americanos no lo tienen, así lo dijo en el debate. Y eso no es justo. Nada más. Esa pequeña historieta le sirvió a él, fue el gran debate que él generó sobre el Medicare y toda la parte médica en Estados Unidos, a partir de esa narración tan elemental. O sea, la experiencia, en el caso de los políticos, a los políticos yo les he enseñado siempre a contar su experiencia. ¿De acuerdo? O sea, en el caso de Alberto Andrade, que asesoré, a contar la experiencia de su fábrica, ¿no? A otros que he asesorado, la experiencia municipal que habían tenido, o la experiencia de relación con gente importante de la comunidad que habían revelado. Entonces, las historias ejemplares ayudan a que la gente también identifique este valor humano que tú dices que tiene la entrevista, y los políticos son ahora ya los seres más lejanos de la gente, ¿no? Esta experiencia que compartías de Obama me parece fundamental porque si algo hace el storytelling es permitir que la audiencia se reconozca allí. Esta señora Milton de la que estabas hablando en la historia de Obama, de pronto representa a estos millones de estadounidenses. 48 millones 48 que no tienen millones seguro, ¿no? sin seguro. Claro.
Entonces era fácil empatizar con eso. No podemos empatizar fácilmente con una idea abstracta. O sea, ahí la idea era, la historia narraba de que eran mujeres que tenían que trabajar 20 horas diarias para poder sostener a una familia en crisis que estaban enfermos, ¿no? Así es, pero volverlo concreto es clave aquí. Así es. Es una persona con un nombre, con ciertas Muy condiciones. diferente que tú hables del seguro social en abstracto, como se hace en el Perú. Así es. Y nadie dice esto es lo que hay que hacer. No sé, Claro, claro. El storytelling tiene la ventaja que te puede llevar a la acción porque tú le insinúas lo que hay que hacer a través de tu mensaje. Y porque ¿no? involucra emociones. Así es, claro. Mira, te cuento sobre una investigación. Paul Sack, neuroeconomista se denomina él, es decir, es alguien que estudia cuestiones económicas a través de la neurociencia. Claro. Se metía en especial a ver qué papel jugaban ciertas hormonas en la toma de decisiones. Él hizo un experimento en el que le mostraba a unos voluntarios un video, en el que se veía una historia basada en algo real, un papá que está mirando a su hijo jugar, un niño pequeño que está enfermo de cáncer. El papá sabe que el niño se está muriendo y decide vencer un poco su malestar para acercarse a su hijo a jugar. Les mostraba este video, les tomaba una medición a los voluntarios sobre los niveles de cortisol y de oxitocina antes y después de ver el video. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurría? Después de ver el video donde se veía esta historia con este dilema, estos niveles se disparaban. ¿Y qué ocurría después? Les preguntaba a los voluntarios, ¿estarían dispuestos a donar tal cantidad de dinero a la causa de los enfermos con cáncer? Ocurría que sí. Y mientras más altos estos niveles, Claro. mayor la disposición. Pero cuando a otro grupo de control les puso un video diferente, en el que están los mismos personajes, pero sin hacer nada, solo paseando, no pasaba nada. Claro. Era la historia con su componente de conflicto Claro, y con claro. su identificación emocional la que disparaba las ganas de hacer algo. Yo quiero participar en resolver el problema. Tú no has hecho esa campaña de UNICEF, ¿no? No sé si la has visto. Que hay un No, fulano ¿cuál es? que es uno sobre donaciones, ¿ah? Que lo pide con tal lenguaje tan lastimero, cuentan la historia de una familia, de un niño, ¿no? Que al final el que pide la plata no es el personaje, sino es el locutor, ¿ya? Que usa técnicas de telenovela. Este es un locutor conocido que está en TV3. Acudamos a apoyar a los niños, pero con un fervor tal que simplemente dice que todo el mundo se pone la mano en el bolsillo. Es un éxito, es un éxito, ¿no? Volviendo a lo que tú haces, tú estás en el terreno del business, o sea, el negocio, Sí. que tiene muchos prejuicios por parte de la población en el Perú por varias razones, ¿no? Primero porque es un país donde hay una mayoría informal, lo cual vuelve desconfianza a todo respecto al mercado, a pesar que lo usan todos los días, por lo menos el sistema capitalista, por ponerlo de una manera, y el mercado tienen aproximaciones distintas para la gente. A los que les beneficia, por ejemplo, una señora que tiene un puesto en un mercado, definitivamente ella no va a estar en contra, pero a los que no han logrado ser incluidos en la economía, que tienen que vender en la calle, sí los pone en contra, los hace anidar prejuicios. Entonces, el storytelling tiene un rol que no se va solamente sobre el tema de la relación de las empresas con la sociedad, sino yo supongo también sobre esa parte subjetiva, ¿no? Cómo vencer prejuicios. ¿Sirve para eso el storytelling? Bueno, sí, lo que pasa es que frente a una historia negativa, la manera de responder es compartir una historia positiva. Claro. Es decir, no basta simplemente con negar una afirmación, necesitamos compartir una historia que nos dé una explicación mejor, ¿no? Claro. Efectivamente hay prejuicios, ciertamente, pero tenemos también millones de personas, como tú has dicho, que aún desde el terreno de la informalidad están buscando hacer negocio, están buscando trabajar. Buscan la legalidad. Se están buscando ¿No? acercar a eso, Claro, ¿no? claro. Por supuesto, tenemos un país donde existe, como Francisco Durán explica, también pues una cultura de lo informal muy grande y lo de delictivo también. Pero podemos pensar en que hay... Pero no está comunicada, ¿no? Me da la impresión que yo hablo con un amigo empresario mío que estuvo conmigo en el colegio, ¿no? Y él no tiene ningún lazo de comunicación con esta otra parte de la sociedad. O sea, un gran problema es que faltan esos lazos. Y supongo que lo que tú haces es también ayudar a que haya lazos de confianza, ¿no? Porque la de confianza, el prejuicio es un famoso filósofo italiano decía, es una verdad injusta sobre algo o alguien que no está debidamente comprobada, ¿no? Ahora, ¿No? sí, ¿verdad? Efectivamente es eso. Pero muchas veces, siendo franco, los prejuicios se alimentan por las historias que se comparten. Exacto, La exacto, gente cuenta historias negativas porque ha tenido experiencias. Radio Bemba, lo que hemos trabajado en radio Exactamente. sabemos del valor que tiene Radio Bemba, ¿no? Que es Pero claro. hay que validar las emociones Sí, del claro, otro. claro. De pronto el consumidor que se siente engañado cuenta las historias porque ha tenido una mala experiencia. Joan Costa, este importante comunicólogo español, ¿no? claro. El promotor del concepto del DIRCOM, de la Dirección de Claro. Comunicaciones para las Empresas,
él dice que acción es comunicación y comunicación es acción. Y tengo la impresión de que podemos a veces dar la idea de que con un mensaje bien armado y bonito se arregla todo, pero no es verdad. La comunicación tiene que ir de la mano con las acciones, y lo que creo que eso nos lleva es a la conclusión de que debemos comportarnos de tal manera que los demás compartan buenas historias sobre nosotros, Claro. que compartan historias positivas sobre nosotros, ¿no? Claro, claro. Eso creo que es algo importante para las empresas también, ¿no? Entonces, digamos, la comunicación de la que estamos hablando, por supuesto, no elimina la responsabilidad, ¿no? Claro. De actuar de una forma responsable, de una manera que provoque, que invite a los demás a compartir más bien historias buenas. Mucho se define a la hora de una venta, se define la venta por la historia que tú estás contando y la imagen que está dando en la empresa, ¿no? Pues un vendedor es un narrador de cuentos también. También. Porque tú vas a resaltar, entonces lo que quiero decir es que esto está en todas las partes, en toda la actividad humana, la narración es muy importante, solo que acá lo estamos haciendo de manera especializada, ¿no? Dirigida a los servicios internos de la empresa, a motivar al personal y a lograr que la empresa además sirva mejor a la comunidad, ¿no? Y esto es importante para la venta también porque las historias le van a dar significado a los productos, a los servicios, van a asociarlos con, de pronto, atributos, Claro. ciertos valores, no Claro. sé, que los clientes pueden considerar importantes, ¿no? Hay un par de escritores, un periodista y un escritor que hicieron un experimento social. Tiene un Ya. proyecto que se llama Significant Object, objetos significativos. Claro. Los dos compraron chucherías, estos Claro. objetos que valían como $1. Claro. Se compraron 200 de esos. Son ceras, eran Claro. objetos feos, Claro. pero los pusieron en eBay. Ya. Esta plataforma de venta tipo... Claro, en Estados Unidos, claro. Claro, tipo subasta, ¿no? Claro. Y en lugar de describir el objeto, qué sé yo, un cenicero, un piezapapel, Claro. le metían un cuentito, escribían en lugar de la descripción El un cuento. relato, un cuento, ¿bien? Y en el sistema de eBay hay como subasta, ¿no? Puede ir Claro, sí. aumentando el valor. Ellos compraron 200 objetos, entonces esto era 200 y pico dólares lo que gastaron en comprar. Claro. ¿Sabes cuántos dólares recabaron al final Con las historias. con las historias? ¿Cuánto? Más de 8,000. Más de 8.000. De 200 y pico hasta 8,000. Claro. Y la diferencia la hizo únicamente la historia. La historia le dio significado. Lógico. Hizo que no fuera un cenicero feo. Es como, por ejemplo, Inca Kola. algo más. Como Inca Kola, ¿no? Sí. A la hora que entra Coca-Cola, hace una toma no tan hostil, ¿no? Fue un acuerdo de varios años. Termina Inca Kola siendo un producto que la gente resiste a que se quite del mercado, ¿no? Como pasó con el chocolate Nestlé, sobre el cual surgieron todos, el Sublime. 1000 maldiciones porque le cambiaron la fórmula y se volvió algo diferente. Entonces, ahí que hicieron en el caso de Inca Kola fue contar la historia de las familias que comían en chifa. Inca Kola se consolida porque ya no le quedó más remedio a Coca-Cola que esperar a otra oportunidad para hacer un cambio. Querían cambiar la marca, querían hacer otra cosa. Y la historia ha demostrado que era muy fuerte la narrativa de la comida peruana, que venía pues de años antes, ¿no? Estaba ratificada en toda la publicidad de Inca Kola, que era de sabor peruano y además estaba asociada a determinado tipo de comidas, a la criolla y al chifa. No hubo manera de removerlo porque vino el boom culinario y tuvieron que rendirse los marqueteros de Coca-Cola y decidir que seguían adelante con el producto, ¿no? Un boom en el que está muy presente también el storytelling, dicho sea de paso. Claro, sí, por supuesto, claro. Las comidas nos llevan a los recuerdos, Así es. al hogar. Claro, tiene su parte falsa también porque a veces decora un poco el mundo, pero en fin, sí, claro. Sí, no, bueno, Claro, pero tiene su parte muy positiva que es la emotiva, ¿no? mueve las emociones. Quizás más gente se ha quedado en el Perú por ese ídolo que es la comida, ¿no? Porque nosotros los peruanos cuando hablamos de comida, que es toda una narrativa también, porque cada plato tiene su historia. No sé si Así te ha es. pasado. Cuando hablan del ceviche, los peruanos construyen. Yo voy a Chiclayo sí, las historias son de lo más disímiles y variadas y creativas, ¿no? Que son la narración entre vecinos de cómo se hace bien ese ceviche y cuándo lo han comido más rico. O sea, es increíble. mira, son varias formas de abordarlo. Las historias sobre el origen del plato, pero las historias también de nuestros propios recuerdos, esta historia íntima, emocional de nuestro vínculo con el plato, ¿no? Claro, que es el santo que celebramos. Voy a continuar. Amigos, vuelvo con ustedes en los siguientes minutos aquí en Sinfloro. Estamos en un diálogo con Iván Herrera, muy interesante sobre el storytelling, o sea, la narración de noticias, de cuentos, no noticias de cuentos, que permite entender muchas veces y mejorar el clima de relación en los negocios y en la sociedad. Vuelvo con ustedes.